La reserva para la cena en el restaurante Eliseo estaba programada para las 8 en punto de la tarde, una precisión horaria que siempre había considerado esencial para el correcto funcionamiento de mi estructura diaria. Al sentarme frente a Adriana, observé que la iluminación del local, calculada para generar una atmósfera de intimidad artificial, no lograba ocultar las sutiles fluctuaciones en su lenguaje no verbal. Mientras ella revisaba la carta de vinos con una familiaridad impostada, mi atención no se centraba en las opciones de maridaje, sino en la frecuencia de sus parpadeos y en la tensión imperceptible de los músculos maceteros de su mandíbula. Había una asimetría en su sonrisa que, según mis registros previos de los últimos 3 meses, indicaba un nivel elevado de cortisol y una disonancia cognitiva activa. El camarero sirvió un tinto de la Ribera del Duero que ella misma había seleccionado, y mientras el líquido carmesí llenaba las copas, yo procesaba la información de la misma manera que un forense analiza una escena del crimen antes de que los restos sean alterados. Aquella no era una cena de celebración por nuestro 3er aniversario de compromiso, sino el acto final de una observación sistemática que había concluido con una certeza matemática. La mujer que compartía mi residencia y mis planes de futuro había dejado de ser una variable fiable para convertirse en un factor de inestabilidad externa. Confirmar la expiración de nuestra relación no fue un proceso de epifanía emocional, sino una conclusión derivada de un análisis de datos exhaustivo que se extendió durante un periodo de 62 días. En la ingeniería de sistemas, cuando un componente presenta fallos intermitentes que no pueden ser corregidos mediante el mantenimiento preventivo, se procede a su desincorporación definitiva para salvaguardar la integridad del conjunto. Mi relación con Adriana había alcanzado ese punto de no retorno. La obsolescencia de nuestro vínculo no se debió al desgaste natural del afecto, sino a una ruptura flagrante de los protocolos de exclusividad que ambos habíamos aceptado al inicio de nuestra convivencia en el apartamento de la calle Velázquez. Para un observador externo, mi comportamiento podría haber parecido gélido, pero para mí era la única respuesta lógica ante una anomalía sistémica. La pasión es una variable volátil, mientras que la lealtad es un parámetro contractual. Una vez que el segundo es violado, la estructura entera colapsa bajo el peso de su propia inconsistencia. Sentado allí, viéndola beber su vino, sentí la tranquilidad de quien ya ha emitido el veredicto y solo espera el momento oportuno para ejecutar la sentencia administrativa que pondría fin a nuestra historia común. Durante las semanas previas, había estudiado con detenimiento los protocolos de una persona que gestiona un secreto, notando cómo Adriana intentaba ocultar sus rumbos erráticos bajo una capa de normalidad superficial. El engaño requiere una energía cognitiva considerable, y yo pude observar cómo su capacidad de procesamiento disminuía a medida que las mentiras se acumulaban. Sus explicaciones sobre reuniones de trabajo que se prolongaban hasta altas horas en la consultora técnica donde trabajaba empezaron a mostrar inconsistencias logísticas. Un análisis de los metadatos de las fotografías que publicaba ocasionalmente y una revisión discreta de los registros de geolocalización de nuestro vehículo compartido revelaron discrepancias temporales y geográficas que no podían ser atribuidas a errores del GPS. Adriana no era consciente de que cada vez que ajustaba la inclinación de su teléfono móvil al recibir una notificación, o cada vez que sus pupilas se dilataban ligeramente al mencionar el nombre de un tal Julián,
un colega de proyecto estaba alimentando mi base de datos de sospecha confirmada. La observación clínica me permitió despojarme del dolor subjetivo. No me sentía traicionado en el sentido literario de la palabra, sino más bien decepcionado por la falta de eficiencia en su ejecución de la mentira. Ella subestimó mi capacidad para detectar patrones de irregularidad en el flujo de nuestra rutina doméstica. Un cálculo corregido me llevó a la fase de recolección de pruebas tangibles, pues en mi mundo, las sospechas no poseen valor probatorio si no van acompañadas de documentación física o digital. Utilicé herramientas de recuperación de datos para acceder a registros de comunicaciones que ella creía haber eliminado permanentemente de sus dispositivos sincronizados con la red doméstica. Lo que encontré fue un registro detallado de una vida paralela, intercambios de mensajes que oscilaban entre lo sentimental y lo explícitamente logístico con este individuo, Julián Valdés. Las fechas coincidían con mis viajes de negocios a Lyon y con aquellas tardes en las que yo me quedaba trabajando hasta tarde en mi propio estudio. La cuantificación de la infidelidad fue meticulosa. 18 encuentros documentados, 54 horas de tiempo de calidad desviado de nuestra relación y una inversión financiera no autorizada en hoteles y cenas de lujo cargada a nuestra cuenta de gastos compartidos bajo conceptos de representación profesional falsos. Esta auditoría personal fue el clavo final en el ataúd de nuestro compromiso. Ya no se trataba solo de una falta afectiva, sino de un fraude administrativo y financiero que requería una respuesta contundente y organizada. La eficiencia sistemática se convirtió en mi modo operativo principal tras obtener la evidencia necesaria para proceder a la disolución de nuestro vínculo. No confronté a Adriana de inmediato con gritos o escenas melodramáticas, pues eso habría comprometido mi posición de control y habría permitido que ella preparase una defensa o intentase una manipulación emocional. En su lugar, dediqué 10 días a la logística de la separación. Consulté con abogados especializados en derecho civil para revisar las cláusulas de nuestro acuerdo prenupcial, el cual habíamos firmado por mi insistencia 2 años atrás. Organicé el traslado silencioso de mis activos financieros a cuentas individuales y preparé el inventario detallado de los bienes muebles que me pertenecían por derecho de herencia o compra previa. Cada objeto en el apartamento fue catalogado y asignado a un destino específico. Mientras ella dormía a mi lado, yo redactaba memorandos mentales sobre la mejor manera de desmantelar nuestra vida pública sin generar un ruido excesivo que afectara mi reputación profesional. Mi objetivo era una extracción quirúrgica, desaparecer de su vida dejando tras de mí solo el vacío legal y administrativo de mi ausencia, sin dejar margen para la negociación o el arrepentimiento. Cuando finalmente decidí que la escalada social debía comenzar, lo hice con una precisión que no dejó lugar a dudas sobre mi posición. No fue una discusión privada en la sala de estar, sino una declaración de hechos realizada en el contexto de un evento benéfico al que ambos asistíamos en el Museo de Arte Moderno. Allí, rodeados de nuestro círculo social de influencia, permití que la información se filtrara de manera controlada. Cuando sus padres, los señores Olmedo, se acercaron para hablar sobre los preparativos de la boda que supuestamente se celebraría en junio, les entregué un sobre que contenía una selección técnica de las pruebas de la conducta de su hija. No hubo ira en mi voz, solo una exposición fáctica de la realidad. Ver el colapso de la fachada de Adriana mientras la verdad se propagaba entre los invitados
Fue una observación interesante sobre la psicología de las masas y la fragilidad del estatus social. Ella intentó articular una defensa, un balbuceo sobre malentendidos y presiones laborales, pero yo ya había desactivado todas sus rutas de escape. La humillación pública no fue un acto de venganza, sino una herramienta de control para asegurar que la narrativa de nuestra ruptura fuera dictada por la verdad objetiva y no por sus futuras distorsiones. En un último intento por obtener ventaja, Adriana buscó una reunión privada al día siguiente en lo que todavía era nuestro domicilio. Su estrategia fue un giro hacia el victimismo emocional, alegando que mi frialdad la había empujado a buscar validación externa. Analicé sus palabras como si fueran una serie de errores de código en un software defectuoso. Me hablaba de necesidades no satisfechas y falta de conexión humana, pero yo solo veía a una persona intentando renegociar un contrato que ya había sido rescindido por incumplimiento grave. Ella lloró, utilizando sus lágrimas como un recurso táctico para intentar ablandar mi resolución, pero mi sistema de empatía se había desconectado por completo para proteger mi autonomía. Le recordé, con la calma de un juez de instrucción, que las cláusulas de rescisión de nuestro compromiso no contemplaban la ambigüedad emocional como un atenuante. Le entregué una lista de sus pertenencias ya empaquetadas en cajas de cartón corrugado, dispuestas en el pasillo con una disposición geométrica perfecta. No hubo abrazos de despedida ni promesas de amistad futura, solo la entrega formal de las llaves y la firma de un acuse de recibo que yo mismo había redactado para evitar reclamaciones posteriores sobre la integridad de sus objetos personales. Cuando llegó la notificación judicial semanas después, confirmando que todos los vínculos legales y financieros entre nosotros habían sido disueltos según los términos que yo había establecido, sentí la satisfacción de un trabajo bien ejecutado. El proceso legal fue el epílogo necesario para cerrar el ciclo de mi observación clínica. Adriana intentó, a través de sus abogados, reclamar una compensación por daños morales, una figura jurídica que carece de sustento cuando el demandante es el causante directo de la ruptura. Mis representantes legales simplemente presentaron el dossier que yo había compilado y la demanda fue desestimada casi de inmediato. Ver su nombre en un documento oficial, no como mi prometida, sino como una contraparte litigante vencida, proporcionó la simetría final que mi mente requería. La justicia, al igual que la ciencia, no entiende de sentimientos, solo de hechos demostrables y de la aplicación rigurosa de las normas vigentes. Mi vida volvía a ser un sistema cerrado, libre de las interferencias de un elemento externo que había demostrado ser incompatible con mis estándares de integridad y previsibilidad. Ahora, en el silencio de mi propia autonomía, reflexiono sobre el proceso no con amargura, sino con una profunda sensación de alivio intelectual. Mi apartamento, ahora libre de sus fragancias y de sus ruidos aleatorios, ha recuperado su orden original. Paso mis tardes en el estudio, donde la luz incide exactamente en el ángulo que he calculado para optimizar mi lectura, y disfruto de la ausencia de interrupciones injustificadas. La soledad no es para mí un vacío, sino un estado de pureza operativa donde cada decisión es mía y cada resultado es previsible. He aprendido que la confianza es un lujo que un hombre con mi nivel de exigencia analítica no puede permitirse sin realizar auditorías constantes. Mi vida se ha convertido en un entorno optimizado, donde la eficiencia prima sobre la ilusión y donde la realidad es gestionada mediante la observación constante y el desapego clínico.
No busco una nueva compañera, pues he llegado a la conclusión de que la mayoría de los seres humanos operan bajo sistemas de valores tan erráticos que su integración en mi rutina personal representaría un riesgo inaceptable para mi estabilidad estructural y mi paz mental. La autonomía es, en última instancia, el único estado de existencia que garantiza la ausencia total de errores externos no forzados.